En toda América Latina, la idea de descentralizar se ha convertido en una demanda creciente. También aquí en Chile, un país con una geografía bastante complicada, sobre todo porque gran parte de los asuntos se resuelven en el centro. Por lo tanto, descentralizar es también una ambición, especialmente de lugares como este en el cual nos encontramos. Concepción, a 500 kilómetros de la capital, Santiago de Chile. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, TVU. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y en la moderación está conmigo, con mucho agrado, Colomba Boeda, de TVU. Muy bienvenido, Gonzalo, a la región del Biobío y también a Canal TVU de la Universidad de Concepción. Y también le damos la bienvenida a nuestros invitados del programa Claves de hoy, el consejero regional y miembro de la Comisión de Planificación Territorial y Descentralización del Consejo Regional del Biobío, Luis Santibáñez. También nos acompaña Jorge Roa, alcalde de la comuna de Florida, Ariel Llévenes, economista de Cor Biobío, y también el profesor Víctor Hugo García, analista político de la Universidad de Concepción. Bienvenidos. Gracias también de mi parte. Y la verdad de las cosas es que desde fuera uno se puede preguntar qué hace Chile diferente a lo que están haciendo otras naciones de América Latina con el tema de la regionalización y sobre todo la descentralización. ¿Cuál es el estado, profesor? Su voz de un hombre que conoce muy bien el tema quizás nos permite orientar a nuestros amigos que nos ven en toda América Latina de cómo están las cosas aquí en el país, especialmente desde el punto de vista de las regiones. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar señalar que este es un tema clave para el bienestar de las personas, un tema clave para el desarrollo, incluso para la seguridad del país, que es un tema que poco se toca. Nosotros tenemos, por supuesto, aparte de la experiencia global, que es el tema de la herencia hispánica, tenemos también nuestra impronta con las reformas que se han introducido en el periodo del gobierno militar. Chile tiene más o menos, ¿no es cierto?, problemas más o problemas menos, tiene su proceso de regionalización en marcha. Es un intento, a lo mejor con una óptica un poco más geopolítica, con una óptica un poco más militar incluso, le hace numerar las regiones del país, pero nosotros tenemos esa experiencia previa. Después, con el retorno a la democracia, se ha intentado avanzar en este tema y yo creo que eso es, entre comillas, lo que hace un poquito diferente al país en relación al resto de Sudamérica en particular. En los 80 y los 90 vamos en una línea parecida con el resto de Sudamérica, pero nosotros tenemos este antecedente previo que es nuestro propio proceso de regionalización. La desconcentración y desnacionalización son dos conceptos que marcan las iniciativas de regionalización y descentralización. ¿Están bien resueltos estos asuntos como para poder llegar a acuerdos y en lo que va la línea de la nueva ley de descentralización? Bueno, entender de los gobiernos regionales no está resuelto. Es un tema que está a medio tramo. Si uno revisa los últimos esfuerzos, tiene claro un proyecto de descentralización y una norma de mayor competencia de los gobiernos regionales, la cual también se ve complementada por la elección directa de intendentes regionales que pasan a llamarse gobernadores regionales. Este es un camino que todavía está en pañales en el tenor a que, si bien tiene en la norma y en los proyectos de tramitación legislativa una serie de iniciativas que buscan traspasar mayor poder a las regiones, carece de la autonomía presupuestaria para poder desarrollar esta tarea. En Chile, como en gran parte de Latinoamérica, es necesario contar con los presupuestos para poder sustentar el desarrollo del Estado y del país. Somos altamente centralizados, por lo cual la necesidad de presupuestos claros y de rigor económico, una economía saludable, permite que estas políticas de centralización lleguen a buen curso. Y en el caso en particular de los gobiernos regionales, un presupuesto que refleja tan solo el 8% del presupuesto regional que el Estado invierte en una región como Biobío, resulta insuficiente, por lo cual me parece que en el mérito de la forma, en el mérito de la causa, hay una buena visión, pero en el mérito de la realidad económica sigue siendo altamente dependiente de la región del Biobío y otras regiones del país de lo que es el desarrollo del Estado, tal y como se ha concebido durante los últimos 200 años en la historia que bien reflejaba el profesor de Latinoamérica en este modelo hispánico que de administración que todavía nos acompaña.
Para decir, nos encontramos frente a cambios que están de alguna manera ya en marcha, pero frente a una enorme tarea que todavía está por resolverse. Porque si hablamos de los recursos económicos, por ejemplo, o solo de eso, indudablemente sin recursos económicos no puede funcionar una descentralización y menos una regionalización verdadera. Entonces, ¿en qué momento estamos realmente con este proyecto? ¿Estamos realmente al inicio? Se están delineando algunas cuestiones centrales, pero el gran debate, la gran tarea de la descentralización es una tarea todavía a largo plazo. Sí, efectivamente, este es un proceso que tiene que ir avanzando y va a seguir avanzando lentamente. Por cierto, es valorable todas las iniciativas que tienen que ver con leyes, con reglamentaciones, con el mayor traspaso de recursos sobre todo, pero no debiera restringirse solo a eso, ¿ah? También hay un tema de competencias, hay un tema de transferencia de poder hacia los territorios, e ir también alcanzando una descentralización que nos impregne también socialmente. Chile tiende a ser un país centralizado desde su punto de vista de reglamentaciones, pero también la ciudadanía socialmente, Chile tiende a tener un comportamiento centralista, ¿ah? Eso por una parte. Por otra parte, bajar mayores competencias, entregar mayor competencia a las regiones es un paso, pero también hay que avanzar en un traspaso de competencias desde las regiones hacia las comunas, de tal manera de ir empoderando finalmente a la ciudadanía y ir acercando las intervenciones hacia donde están las verdaderas problemáticas. Alcalde, hace más de 40 años que contamos con esta distribución administrativa actual, se han ido creando más regiones, en 2007 las dos últimas, y ya se aprobó la creación de la región de Ñuble. ¿Cree que vaya por ahí el camino, crear más regiones, dividir quizás las grandes ciudades con las que se quejan de este gran centralismo también? Yo creo que no es necesario que en Chile se sigan creando regiones. Yo creo que lo que sí es necesario es que se vayan ejecutando políticas que tengan que ver con efectivamente descentralizar el país y que muchas de las tomas de decisiones que se tengan que, valga la redundancia, tomar, estén donde efectivamente les importa a la gente, a las personas. Nosotros como administradores de una comuna, de un municipio, nos encontramos con que los grandes recursos a los cuales nosotros podemos acceder los tenemos que ir a buscar a los ministerios que están en Santiago y que no nos permiten a nosotros, que es el gran sueño que yo creo que todo alcalde tiene, es de formar en su comuna verdaderos gobiernos comunales que les permitan también tener recursos para poder hacer lo que las comunas grandes o ricas pueden hacer, que es llamar a la participación de la ciudadanía para poder ejecutar proyectos que a ellos les interesen. Nosotros no lo podemos hacer porque tenemos un presupuesto acotado, por lo tanto nosotros vivimos de lo que se denomina el Fondo Común Municipal, por lo tanto comunas como la nuestra, comunas pequeñas, donde hay muchas en la región, tienen que constituirse en comunas en que hagan muchos proyectos para poder postularlos, pero al final la resolución de eso se toma en Santiago, y entonces nos está dando una señal clara de que hay un tema de descentralización, pero que no ha llegado donde debe llegar, que es la base, que son las comunas del país. Normalmente se parte todo proyecto con la idea de estudiar, de analizar qué queremos hacer. Luego se preguntan cómo lo vamos a hacer. Y tercero, cómo va a funcionar esto. Pero para que estas tres cosas así en esa dirección caminen, tiene que haber acuerdos. Acuerdos de gente que está a favor o en contra, con una posición o con otra. Y fundamentalmente un acuerdo político. ¿Existe un acuerdo político amplio para hacer esta reforma tan trascendental o todavía, insisto, estamos en pañales? Cuando uno comienza a ver el detalle, cómo se van a ir ejecutando estas cosas, cómo se va obteniendo esa sintonía fina en las políticas, es donde empieza a haber un mayor nivel de disenso, diría yo, falta de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es también poder activar en mayor medida la participación ciudadana en esto, poder ampliar mucho más los espacios, de tal manera que se puedan ir incorporando distintas visiones en estos proyectos e ir construyendo consenso. Probablemente esto haría que fuese un proceso un poco más lento,
¿ya?, de lo que uno quisiera, pero también va a ir siendo mucho más sostenible y mucho más robusto. ¿Y quién habla por las regiones, Luis? ¿Cómo participan las regiones en estas decisiones? ¿Va a ser la gente, la ciudadanía la que opine o va a ser una decisión de Congreso, del Ejecutivo? Es una pregunta compleja de resolver. Primero porque las regiones tienden a tener una estructura centralizada tanto en el ámbito de la decisión económica como administrativa. No nos olvidemos que el Congreso está en Valparaíso y que los parlamentarios, en términos genéricos de trabajo, establecen 3 semanas de participación fuera de la región y 1 semana que es distrital, que se entiende como un trabajo de terreno para atender las necesidades de un distrito, de una zona que no tiene ninguna relación con la composición demográfica, económica o la propia asignación que los gobiernos regionales le han dado a la conformación de distribución territorial. Y yo me pregunto de qué forma se hacen las leyes en Chile en el marco de la conveniencia política, de establecer la preservación de autoridades por sobre muchas veces los indicadores de desarrollo económico demográficos que deben ser precisamente los que lleven a las regiones a grados de independencia. Y lo planteo de la siguiente forma. Los consejeros regionales son 28 en zonas geográficas que muchas veces son distintas a la asignación que los parlamentarios tienen también en su representación, muy distinta también a la que tienen los senadores. Eso involucra que el nivel de decisiones compromete un escenario bastante cruzado y que muchas veces no se condice con la real necesidad o económica o de sustentabilidad de las regiones. Bien lo dice el alcalde, hoy día en la región del Biobío más del 90% de las comunas no son autovalentes, tienen necesidad de contar con el nivel central a través del Fondo Común Municipal o los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son los fondos que manejan los gobiernos regionales. Tan solo el 10% tiene autovalencia. ¿Con qué presupuesto regional? Del erario fiscal de este presupuesto que Hacienda anuncia, la región del Biobío tan solo tiene asignado para el año 2016 el 3.7%. Es decir, hacemos región, pero con un presupuesto que no se condice con la generación o oportunidad de región que tiene Biobío, siendo la segunda región del país más poblada de Chile. Es decir, es como decirle, señores de, qué sé yo, Talca, de Linares o de Biobío, van a jugar ustedes en primera división, pero le vamos a poner una pelota de trapo. Es decir, no puede ser así la cosa. Desde la academia me imagino que este asunto también es analizado. ¿Dónde está lo central del asunto? Es que esta descentralización se hace para obedecer a esos principios que usted nos señalaba al comienzo, que tienen que ver con la geografía, con las características del terreno, de la región, de la seguridad, de la economía, etcétera, o se hacen más bien en función de los intereses de determinados caciques políticos de las regiones y de la capital. En primer lugar, concuerdo con que ya el tema de las regiones hay que dejarlo tranquilo, es decir, no seguir creando regiones, no seguir subdividiendo, eso en alguna medida seguir ampliando el problema. Yo creo que hay que avanzar más en hechos efectivos, como el tema del financiamiento de las instancias locales, entregar atribuciones y entregar financiamiento sobre todo. Y eso nos lleva a la pregunta que se ha realizado, en el sentido que aquí sería ideal si la toma de decisiones fuera siempre pensando en el bienestar general del país, en el cómo los ciudadanos van a tener una mejor condición de vida o cómo el país incluso va a estar más equilibrado y se va a desarrollar más equilibrado. Pero es inevitable pensar en los temas de poder, en qué atribuciones voy a perder yo, cómo voy en esta pasada, cómo va a quedar el intendente, los gobernadores, los consejeros, cómo va a quedar el partido X, cómo va a quedar determinado cacique político. Y eso evidentemente que no es un problema solo de nuestro país, es un problema de Latinoamérica, incluso también de otras realidades fuera del continente americano. No hay tampoco una priorización en ese sentido. Si consultáramos a la ciudadanía cuánto maneja de la ley en este momento que se están tramitando para descentralizar, muy pocos saben qué es lo que está ocurriendo, que la relevancia que tiene elegir a un intendente, por ejemplo, futuro gobernador regional. Así que yo creo que este tema está muy cruzado también por los manejos políticos, por las relaciones que tiene que haber entre los distintos partidos y coaliciones. Y finalmente creo que el acento debiera estar puesto más bien en los municipios, ver cómo está distribuido este tema. La base, digamos, correcto, cómo está esto manejado a nivel de país, entregarles atribuciones y entregarles financiamiento. Pero entregar financiamiento significa entregar poder
y al parecer ciertas élites, ciertos grupos no están dispuestos a hacerlo en la forma o la celeridad que uno quisiera. ¿Y qué es lo que está pasando en los municipios también? Se creó una comisión asesora de descentralización para la presidencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales cambios que se avistan? ¿Se tomó en cuenta la opinión también de los municipios, de los consejeros regionales, de las distintas autoridades y también de la ciudadanía para ello? Yo siento que hemos tenido poca participación. Creo los entes más importantes que tiene que ver con este tema de la descentralización y donde al final del día va a llegar este proceso, que es un proceso, como se dice, largo, no va a ser un proceso que se va a generar de un día para otro. ¿Qué es lo que ocurre con los municipios? Los municipios tienen que administrar pobreza. Los municipios tienen sus plantas municipales hace más de 20 años congeladas. Pero en 20 años a los municipios se les han entregado una serie de atribuciones que tienen que tomar como municipio. Pero se les han entregado las obligaciones, no se les han entregado ni el personal ni los recursos para poder cumplir con lo que mandata, digamos, una ley en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros es clave el tema que la descentralización al final del día convierta a los gobiernos comunales en efectivamente eso, en donde tengamos autonomía para poder generar nuestros propios proyectos o solucionar nuestra propia problemática. Por lo tanto, desde el punto de vista, nosotros lo hemos conversado con la Asociación de Municipalidades, de la cual yo soy el tesorero, hemos conversado este tema con los alcaldes y la verdad es que es un tema que nos atañe a todos, nos complica a todos, más aún cuando a los municipios se les traspasó la educación y los municipios tienen que estar subvencionando la educación porque con lo que se le entrega mediante la subvención, que ahora es que siempre ha sido por asistencia, no nos alcanza, por lo tanto tenemos que suplir. Y también se nos entrega la administración de la salud primaria. Entonces el municipio no solo tiene que estar abocado a los temas municipales, sino que también tiene que desviar y derivar recursos a educación y a salud para que el sistema pueda funcionar. Pero en este minuto, municipio con las características del que yo administro, estamos administrando eso, estamos administrando pobreza y nos gustaría tener más recursos para poder hacer bien el trabajo y que las obligaciones que se nos entregan efectivamente las podamos ejecutar y poder ejecutarlas bien. Interesante es que un tema tan trascendental como este, para todos los ciudadanos del país, para todos, y también para los distintos sectores, para la economía, para la política, se haga sin una activa participación ciudadana. ¿Cómo explica eso? O sea, si ustedes mismos que están aquí, que conocen de primera mano y directamente, nos muestran alguna falencia de este proyecto, ¿cómo diablos va a funcionar esto a largo plazo? Es decir, se está construyendo una estructura, quizás todavía no completa, pero que va a haber que reformarla a corto plazo. Sí, de una democracia que tiene imperfecciones manifiestas, porque evidentemente el voto voluntario trae consigo también la falta de participación ciudadana. Y el voto voluntario no establece los planes y programas, sino que establece un modelo político que altamente afecta a la propaganda más que al realismo del desarrollo regional. Y en ese tenor es donde uno se pregunta qué es lo que está eligiendo y para qué. Lo conversábamos con el alcalde cuando asumimos los consejeros regionales el desafío de representar a la región, son 28 en la región, había poca claridad respecto a cuál iba a ser finalmente nuestra tarea. Ahora la tenemos medianamente clara. Y en ese sentido también los alcaldes tienen que comprender que este es un proceso en evolución. Y esa evolución también no está definida para la elección del intendente regional o gobernador regional. Que es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad de la región, pero que viene a ser bajo este esquema una especie de alcalde mayor, como ocurre en Europa, donde hay zonas o territorios que asocian a distintos municipios con intereses comunes. Porque no podemos decir que con una representación del 8% del presupuesto un intendente va a poder estar por sobre los ministros o los delegados ministeriales de salud, educación, obras públicas que tienen gran parte de la cartera pública o fiscal. Más aún si hay una figura de delegado presidencial para cada una de las provincias que viene a ser una especie de representante de la presidenta o presidente de la República, que no sabemos cuál va a ser la simbiosis que va a tener con el cargo del gobernador regional. Entonces, obviamente, hoy día, más que la falta de participación, está la claridad
de cuáles son los roles o funciones que el Estado cumple a través de sus autoridades elegidas políticamente. Hay abstención en las elecciones, pero la gente ha sacado la voz, las autoridades regionales también están sacando la voz respecto a estos problemas de centralismo. ¿Cuáles son los problemas históricos que tiene la región del Biobío al respecto? La región ha ido perdiendo una importancia sustantiva durante los últimos 20 años. Estamos hablando ya casi de un problema de rezago estructural que tiene nuestra región. En circunstancias que hoy es la región que menos crece en el país, está entre las 3 regiones que menos crecen en el país en términos económicos. Adolecemos de problemas de pobreza, tenemos en nuestra región las comunas con mayores índices de pobreza del país, tenemos tasas de desempleo superiores al país. Todo esto producto de que en nuestra región no se ha capitalizado, no se capitalizó en su momento todo el proceso de crecimiento y la importancia que esta región tenía, producto también del centralismo, ¿ya? Hoy esta región necesita inversiones adicionales, de tal manera que le cambiemos la cara también a la región. Durante 20 años este rezago nos ha ido dejando abajo y se necesitan un cierto conjunto de inversiones que no han llegado, producto precisamente de las decisiones centrales que no permiten que la región desarrolle sus proyectos, en circunstancias que son proyectos que la propia ciudadanía ha ido solicitando y que se juzgan como necesarios en nuestra región. Hay, con toda seguridad, a pesar de las dificultades, un debate a nivel de base. Por ejemplo, yo me puedo imaginar que en su comuna, que en el lugar donde usted vive y administra el gobierno local de base, la gente conversa sobre esto, habla. ¿Cómo se produce allí el debate? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa? ¿Cómo conversa usted con ellos? ¿Cómo les explica esto? ¿Y cómo piensan que va a resultar toda esta experiencia? Bueno, en las conversaciones que nosotros continuamente mantenemos, especialmente con las organizaciones sociales, con la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, los adultos mayores, cuando hemos conversado y hemos tocado estos temas, hay un total desconocimiento de parte de ellos. Solamente el municipio es capaz de, ¿no es cierto?, transmitirle esto. Entonces, ellos, ¿qué es lo que sienten? No se sienten parte de la solución de un problema que está, que es un problema latente. En comunas con una ruralidad como la que tenemos nosotros, de un 67%, nos cuesta un poco llegar a las comunidades para poder explicar estos cambios que al final del día van a redundar en que, si se pueden materializar, ir en ayuda de las comunas. Pero lo vemos lejano este proceso. Alcalde, ¿cómo se podría revertir esta situación? Usted dice que están esperando eso. ¿Cómo se podría revertir? ¿Qué habría que hacer diferente? ¿Y cómo habría que llegar a todo el mundo con estas ideas diferentes? Yo creo que lo que hay que convocar las comunas, debemos darnos la obligación, ¿no es cierto?, de convocar a diálogo ciudadano, no solamente por este tema, sino que también por otros temas que a ellos les afectan y les aquejan. Y cuando uno se reúne con ellos, insisto, sienten que no tienen mucha participación en esto. ¿Cuáles son las razones políticas, económicas para que se mantenga este modelo centralizado? ¿Miedo a entregar poder a una figura electa de forma popular? No creo en miedo a entregar poder. En definitiva, cuando se está en los gobiernos, en particular yo represento un sector que no está en el gobierno, lo estuvo, se tiene todo el abanico de decisiones como para poder votar en el marco legal. O sea, difícilmente consigo en la región del Biobío una especie de autonomía como la que puede ocurrir con el modelo catalán o vasco. Hay una relación de Estado mucho más filial. Lo que aquí ocurre efectivamente es que no existe la concentración económica ni la carga tributaria impositiva que permita a las regiones ser autónomas. Me explico. La región del Biobío genera más del 30% de la matriz energética de todo el país. No obstante, consume tan solo menos del 15% de esa matriz. Significa que esta región abastece la gran minería del norte o, en definitiva, el consumo domiciliario de los buenos vecinos de la capital en Santiago y otras regiones del país. Tenemos hoy día también, por otro lado, en el desarrollo de esta misma casa de estudios, centros de biotecnología, nanotecnología y también, obviamente, la creación de un parque científico-tecnológico apoyado por el gobierno regional, lo cual habla de una región que está trabajando en el desarrollo de innovación, tecnología y alto estándar.
pero a menos de 20 kilómetros de Concepción, y el alcalde lo podrá ratificar, tenemos familias que no cuentan con alcantarillado ni con agua potable. Entonces, esto hace que en definitiva la región del Biobío carezca de un plan estratégico sólido. Recién hemos aprobado una estrategia de desarrollo regional entre el año 2016 y 2030, que se supone la ruta de navegación para lo que va a ser la región del Biobío. Pero un vehículo funciona con combustible y para poder solucionar estos problemas de seguir en esa senda del desarrollo tecnológico y atender también los temas de vulnerabilidad es necesario un empoderamiento presupuestario. Y para eso las reformas constitucionales, no un cambio de constitución, sino que reformas constitucionales que permitan efectivamente mayor carga impositiva, impuestos territoriales, mayor protección a la industria local, el caso de CAP, el caso de ASMAR, industrias potentes que hoy día se encuentran con muchos problemas económicos producto de las barreras arancelarias, evidentemente son temas que el propio Estado debe resolver, pero desde una óptica local. Pasando a otro asunto, la verdad es que uno puede decir, bueno, ok, o por lo menos lo que yo entiendo, esta cosa no es mala, pero tampoco es buena. La regionalización, dicho de otra manera, no avanza, pero sí es un paso adelante. Pero nada más. Ahora bien, un punto fundamental está quizás no claro, y es que si bien es cierto la descentralización va a permitir que regiones importantes como esta, la de Biobío, en la cual nos encontramos, a 500 kilómetros de la capital Santiago, la centralización se mantiene, por lo menos hasta ahora sin variaciones, a nivel interno de las nuevas regiones. ¿Cómo puede haber descentralización de esa manera? ¿Cómo se va a llegar? Y si es así, ¿cómo se puede solucionar este problema para que haya realmente una descentralización? Los temas históricos, culturales, apuntan básicamente a que aparte de que hay un centralismo muy fuerte desde el periodo español, la sociedad civil en general perdió espacio, perdió atribuciones a mano del Estado. Y ese es un proceso de larga data. Por lo tanto, aquí hay que hacer también una especie de reconversión, de reestructuración de actitudes y de pensamiento. Porque, claro, la tradición histórica me indica que el Estado es el que resuelve los temas. Por lo tanto, yo voy a esperar del Estado cómo va a solucionar mi situación. Eso en los últimos años, 30, 40 años, ha cambiado fuertemente, pero todavía nos queda mucho. Por lo tanto, aquí nos sacamos mucho con hacer un cambio político y un cambio administrativo, si eso también no va aparejado con un empoderamiento de la sociedad civil, un empoderamiento de los ciudadanos, permitirles e incentivarlos que ellos también sean protagonistas y parte de esto. Porque el Estado no lo va a resolver todo, el Estado no lo puede resolver todo. Eso, claro, el marco general lo da el Estado, las políticas, lo que hemos estado conversando, la descentralización, el tema de desconcentrar los recursos económicos, sí, eso es clave para ello. Pero también aquí hay accionar de los privados. ¿Qué ocurre con los privados? ¿Qué están creando para que, por ejemplo, las comunas o las provincias periféricas de Concepción también tengan su base, se desarrollen, tengan un soporte? ¿Qué pasa con las otras regiones, aparte de la región metropolitana, en este sentido? Entonces, estos son esfuerzos mayores. Existe una tendencia a pensar en el centralismo político, a pensar en el Estado, pero es una parte del tema. Yo creo que aquí es bastante importante que desde la educación, desde el colegio, desde la educación básica, se insista en este tema de que es necesario ser político, en el buen sentido del concepto, interesarse por la cosa pública e ir retomando este tema de que la sociedad civil, a fin de cuentas, es la soberana. No es el Estado el que todo lo toma y lo direcciona y lo dirige. Yo creo que ahí hay un gran esfuerzo, vamos en dirección correcta, pero si no asumimos esta parte, vamos a tener ciudadanos más pasivos, ciudadanos más quietos, y eso evidentemente que también a algunos les acomoda. Ariel, se habla de descentralización y regionalización prácticamente como sinónimos. ¿Es correcto hablar en esos términos? ¿Y cree que la vía de la creación de más regiones, por ejemplo, en nuestra zona, la región del Ñuble,
¿Va por el camino de la descentralización? La regionalización es más bien la división que nosotros nos determinamos durante algún periodo. Descentralizar tiene que más bien con el proceso de transferencia de poder, ¿no? y transferencia de recursos también. Yo concuerdo mucho en que no es solamente un tema de Estado, no es solamente un tema político, también tiene que ver con ciertas transformaciones que deben venir desde el sector privado. Ahora, para avanzar en este proceso, ¿no? en el caso de los privados, por ejemplo, uno ve qué es lo que nos ocurre cuando las regiones son solamente depositarias del aparato productivo, ¿no? y no somos fuente de la toma de decisión también en el aparato productivo. Esto también tiene que ver con el Estado y cómo el Estado se articula y toma las decisiones también en el centro. Y esta experiencia que Chile ha tenido hasta el momento, de alguna manera, ¿será similar a la de otros países? ¿Se tiene alguna información al respecto de América Latina que están inmersos en procesos de descentralización y regionalización? Pero sobre todo, si en el caso de Chile, donde ya afortunadamente no tenemos una dictadura, sino que tenemos partidos políticos que representan de alguna manera la base del país y que se articulan con autoridades posteriormente. Si a nivel de los partidos políticos, de todas las tendencias, hay un consenso básico para avanzar todo lo que se pueda ahora y seguir avanzando hacia el futuro. Sí, yo creo que hay una fortaleza política aún. ¿Cree o sabe? No creo profundamente en ello. Bien. Ahora, el saber obviamente es una materia muy distinta, porque si lo llevamos a los hechos de corrupción que han empañado la relación política-Estado o política-empresa durante los últimos años, en particular los últimos dos, de todos los sectores políticos, nos lleva a una falta de credibilidad en una institución que era muy sólida, que es los partidos políticos en Chile, que me corrija el profesor, en esta materia, históricamente han tenido una fortaleza. Si uno ve Latinoamérica, Chile se compara mucho en la institucionalidad con Uruguay, o tendría a compararse tanto en los ámbitos de falta de corrupción como institucionalidad pública, muy distinto a los casos de Argentina o de Brasil, o el mismo caso de Perú, donde los gobiernos han sido más volátiles durante los últimos 60 o 70 años. En ese norte es que nosotros creemos que hay una posibilidad real de que este marco institucional se mantenga y mejore en una relación política empresa privada y sociedad. Pero hay un concepto que a mí me gustó y me llamó mucho la atención, que es el concepto de sociedad civil. Hoy día la sociedad civil empieza a existir como modelo. En términos prácticos, durante mucho tiempo fue un eslogan propagandístico que no tenía una denominación o una fuerza. Cuando hay una lucha contra la colusión del papel confort o el papel higiénico, ya hay un concepto de sociedad civil. Cuando hay una discusión respecto a los mejores modelos constitucionales con distintas líneas, ya hay un concepto de sociedad civil. Eso hace que la clase política también se valide y que no sea, como lo discutíamos hasta hace un tiempo atrás, un proceso donde la propaganda tiende a ser el elemento sustantivo durante 3 meses de campaña para determinar cuál va a ser el destino de desarrollo de la región durante 4 u 8 años. Yo creo que es ahí donde está la oportunidad, en un modelo de sociedad civil más empoderado y que vaya, insisto, de la mano, voy a ser majadero en esto, con mayor asignación presupuestaria para que el Estado oriente las mejores decisiones, no se haga cargo de todos los temas de región. Si la teoría de más Estado o menos Estado no ha dividido históricamente entre un modelo centro-derecha o centro-izquierda respecto a la posición que tenemos sobre el capital. Pero el tema no está ahí, el tema está en la dirección de los procesos, aun cuando el Estado tenga responsabilidades sociales. Porque si seguimos subsidiando el desarrollo de la región, como por ejemplo que todavía tenemos 35.000 personas en la región del Biobío que trabajan en programas por empleo, que en definitiva es un sueldo pagado por el Estado porque tienen condición de vulnerabilidad, y muchos de ellos se encuentran en capacidad productiva, de acuerdo a lo que el INE señala, de buscar un emprendimiento, un trabajo fuera del mercado público de la empleabilidad, es porque tenemos falencias sustantivas que todavía no han cambiado durante los últimos 20 o 30 años. Profesor, con ciudadanía más empoderada, más atribuciones políticas, económicas, ¿podríamos llegar a tener en regiones la solución a conflictos como el de los empleos, como el conflicto mapuche acá en la región del Biobío? Bueno, evidentemente se facilitaría.
es mucho mejor que los actores que conocen los temas, que están cotidianamente relacionados con los temas, entren a participar más activamente, a ser parte de la toma de decisiones. No es posible que, por ejemplo, pensando 10, 15 años atrás, tú para construir un tramo de una carretera tenías que esperar el visto bueno de Santiago, la planificación de Santiago, en circunstancias que muchas veces los especialistas no tenían el conocimiento local de determinados tipos de terreno, por ponerte un ejemplo. Por lo tanto, sí, es una de las medidas, pero insistir en este tema de traspasar atribuciones y recursos. Yo creo que en Sudamérica particularmente la competitividad de los distintos estados sudamericanos se va a ir definiendo por esta vía. ¿Quién es más hábil para concretar más rápidamente estos temas? La gran mayoría de los estados de Sudamérica está desde los 80 en situaciones parecidas de intentos de descentralización profundizados desde los 90, con distintos escenarios de cantidad de municipios. Por ejemplo, nosotros tenemos, si no me equivoco, 345 municipios, una situación más o menos parecida con Bolivia, con Venezuela. Colombia tiene más de 1000 municipios, Argentina tiene más de 2000 municipios. Entonces el tema es cuáles de estos estados o qué liderazgo y cómo la sociedad civil va a ser capaz de asumir esto, concretarlo, y eso va a determinar en gran medida los niveles de competitividad de esas sociedades y de esos estados en este contexto, ¿no es cierto?, de soluciones tanto locales como regionales y mundiales. Ya no podemos encontrar solo respuestas a nivel local a nuestros problemas. Cada vez estamos más interconectados y necesitamos tener también esa visión para buscar la solución a los distintos problemas que nos aquejan. Si vamos al nivel de base nuevamente, porque de allí podemos aprender bastante. Precisamente con una ciudadanía empoderada tenemos que ir al nivel de base. Supongamos que el proyecto tal cual está sale adelante. ¿Qué consecuencias tendría para su comuna? ¿Sería un proyecto positivo o van a seguir viviendo en las mismas condiciones que ahora? Esperamos que salga un buen proyecto y que para nosotros... ¿Qué es un buen proyecto, alcalde? Perdone. Bueno, que yo soy partidario de que las autoridades sean elegidas. Si vamos a elegir un intendente, creo que eso es bueno, creo que eso lo hace bien, así como se hizo la elección de los consejeros regionales, me parece bien. Pero eso tiene que venir aparejado con atribuciones y con recursos y con la claridad desde un comienzo que si elegimos un intendente o un gobernador regional, se sepa cuáles son efectivamente las atribuciones que tiene y cuáles van a ser las atribuciones que tienen los gobernadores, digamos, provinciales. ¿Considera que ha habido cambio desde que se eligieron los consejeros regionales de forma popular? A lo menos en mi comuna yo siento que el Consejo Regional ha sido vital para la aprobación de proyectos emblemáticos, a lo menos en mi comuna. Y acá nuestro consejero ayer o antes de ayer nos aprobaron un proyecto emblemático para nuestra comuna que es hasta el día de hoy, en una comunidad de 175 familias en una primera etapa, hacen 40, 50 años que están radicados allí y no tienen alcantarillado. Y el proyecto lo presentamos nosotros como municipio y aquí viene otro tema. La mitad de la plata solamente nos pudo poner el Consejo Regional. La otra mitad de los recursos los tuvimos que pedir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, creo que esas situaciones no debieran darse. Creo que ese tipo de problemática debieran estar radicados en las comunas y en la decisión de la región, no en una decisión que tengan que tomar en Santiago. Y aparejado a esto también, yo creo que tiene que haber algo que tocó nuestro panelista acá, el tema de la descentralización, también de donde las grandes empresas tributan. Mi comuna tiene 609 kilómetros cuadrados. El 52% de ese territorio está plantado con pinos y eucaliptos. ¿Y a nosotros qué nos queda? Nos queda nada en la comuna. Porque se tributa en Vitacura, se tributa en otras comunas, en Santiago. ¿Qué es lo que nos queda? Perdón, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Es el camino roto, es la polución, es el polvo. Eso es lo que nos queda a nosotros como comuna. Pero retribución, la verdad es que ninguna. Hablamos que esto es un trabajo mancomunado, Estado, mundo
privado, hablábamos de las empresas que tributan en otras ciudades que no son donde originalmente están funcionando. ¿Cómo se incentiva, cómo se concientiza la importancia que tiene que dejen dinero en la comuna en las que están operando? Por una parte, se trata de tributación, pero también aquí hay un tema que es estratégico para las empresas, ¿no? Cada vez más las empresas se están viendo tensionadas por su entorno territorial, ¿ya? Se empiezan a exigir una mayor vinculación con el medio que las empresas puedan tener. Sabemos del tema de la responsabilidad social, hay una serie de exigencias de certificación que tienen que ir teniendo. Eso por una parte nos va a ir obligando poco a poco a irnos integrando con las ciudadanías locales. Eso por una parte. Sin embargo, aquí también hay un elemento de competitividad que hay que tener en cuenta. Las empresas son competitivas por lo que ellas pueden hacer, pero también son competitivas en función del entorno en el cual están. En este sentido, no resulta muy viable pensar en empresas que esperamos compitan a nivel mundial en territorios que tienen pobreza. Por lo tanto, aquí también viene un rol del empresariado en cómo se articula con la ciudadanía local, con los pequeños productores locales. Vemos que muchas empresas, no solamente es un tema de tributación, muchas empresas compran todos sus insumos también en el centro, ¿ah? Por lo tanto, cómo nos articulamos con los productores locales es otro paso que tiene que ver con la descentralización. Y así nos acercamos al final del programa. Chile está empeñado, como vemos, en un esfuerzo enorme para regionalizar y descentralizar el país. No será fácil, ya lo hemos visto, pero sobre todo porque una medida de esta naturaleza conlleva traspasar poder político y recursos económicos a los sectores más alejados del centro y de la capital. Pero en fin, ya veremos qué hacen los chilenos con este proyecto, qué hace el país para seguir con su desarrollo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.